Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El novelista francés André Malraux dijo que el poder debe definirse por la posibilidad de abusar de él. El poder puede definirse como la capacidad del yo de imponer sus decisiones sin necesidad de tener en consideración al otro, pero esta definición no hace justicia a su complejidad, como apunta el filósofo contemporáneo muy leído Byung-Chul Han. A lo largo del curso de las civilizaciones se han registrado sin pausa gobernantes enloquecidos. La concentración de poder en una sola persona o en unos cuantos ha sido la norma de la historia, esa es la verdad. Este modelo es eficaz porque se ahorra la complicada fase del consenso, pero la eficacia que ha probado para dirigir imperios y ciudades como máquinas ha venido acompañada desde siempre por el terror que significa considerar a los humanos como piezas de un engranaje. El ascenso de los totalitarismos a mediados del siglo XX, con personajes como Hitler, Stalin, Franco, Mussolini, recordaron a la humanidad que las figuras imperiales, absolutistas y despóticas no eran propias del pasado. Balzac escribió que todo poder es una conspiración permanente y los tiranos, más pronto que tarde, empiezan a dar muestras de un juicio nublado. El poder y el despotismo duran poco, escribió Séneca, quien vivió en los primeros años de la época común en mitad de una serie de regímenes que se convirtieron en el paradigma del poder delirante. Hoy vamos a hablar de ese poder, el Imperio Romano, de algunos de sus gobernantes, sus súbditos. Iremos a las letras para dibujar la figura imperial, el esplendor de sus estatuas de oro y toda la oscuridad de su sombra. Como dijo Thomas Jefferson, no hay un rey que teniendo fuerza suficiente no esté siempre dispuesto a convertirse en absoluto. Como todas las semanas, les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Dice un proverbio que no se debe empezar la casa por el tejado. Así que hemos preparado una pequeña historia política de la antigua Roma basada en la que presenta Antonio de Castro y Castro en su introducción a Suetonio. No se espante, son historias realmente atractivas. En el largo proceso en que una pequeña ciudad del Mediterráneo se convirtió en uno de los más grandes imperios de todos los tiempos, suele dividirse en tres etapas: monarquía, república e imperio. La monarquía comienza en el 753 a.C. con la fundación de Roma por los hermanos Rómulo y Remo. El primer rey, Rómulo, inaugura con el asesinato de su hermano la sangrienta tradición que mantuvo el trono romano hasta la caída del imperio en el año 476 después de Cristo. Durante la monarquía, el poder estaba en manos de un rey. En este periodo se crea el Senado, una asamblea encargada de aconsejar al rey, así como proponer y ratificar a su muerte al nuevo monarca. El pueblo estaba dividido en tribus, 10 casas o familias formaban un clan, 10 clanes una curia y 10 curias una tribu. Los distintos grupos sociales se agrupaban en patricios, minorías acaudaladas y los plebeyos, mayorías en constante desarrollo formadas por comerciantes, artesanos, sobre todo principalmente comerciantes y artesanos. En el 509 a.C., los reyes son expulsados de Roma y se impone un régimen oligárquico controlado por grandes familias que toma cuerpo en una república. La gestión del poder se confía a una serie de magistraturas que ejercen su poder en dos ámbitos: dentro del recinto sagrado de la ciudad y fuera de ella. Dentro de la ciudad, los magistrados debían comportarse como un ciudadano entre ciudadanos. Fuera de ella, podía aplicar con rigidez el poder. Las más importantes de las magistraturas, el consulado, era colegiada y limitada en el tiempo. Hacia el siglo I a.C., Lucio Cornelio Sila
siente el primer gran precedente de acumulación de poder en manos de un solo ciudadano romano. Las poderosas individualidades necesarias para expandir el poder habían ido ganando el control del ejército, y después de los cónsules Craso y Pompeyo, Julio César es acusado de querer instaurar una larga monarquía y es asesinado en el 44 a.C. Inaugurado paradójicamente el imperio, pues tras la lucha por la sucesión al trono, Augusto se convierte en el primer emperador de Roma en el 27 a.C. Lo que vendría sería una serie de tiranos que expandieron el control territorial y político de Roma, al tiempo que hacían de su personalidad y su figura la representación sádica y brutal de los dioses del panteón. Quédese aquí un rato. Verá el derrumbe de los tiranos más delirantes y el desastre que dejan a su paso. Pues como dijo el gran libertario indio Gandhi, los medios violentos otorgan una libertad violenta. J.M. Coetzee dijo que los clásicos en literatura son aquellas obras que sobreviven porque son capaces de resistir a todos los ataques y todos los olvidos. Tal es el caso de este libro que tengo aquí, Vida de los Césares, Suetonio. Está publicado en varias editoriales. Yo traigo aquí la edición de Alianza Editorial de Clásicos de Grecia y de Roma. Suetonio, un escritor erudito del siglo I después de Cristo y alto funcionario del Imperio Romano. Era el encargado de preparar la documentación oficial para intervenciones del emperador, de organizar las bibliotecas y de escribir y gestionar la correspondencia del emperador. Suetonio, para escribir Vida de los emperadores, desde Julio César hasta Domiciano, puso un especial énfasis en la vida privada de los personajes hasta el punto de convertirse en un periódico amarillista milenario y en una prensa rosa no pocas veces pornográfica. Aún, el verdadero tema de la obra es la figura del gobernante, el ideal y el real, sus características, virtudes y vicios. Su influencia en la literatura es tan decisiva que se encuentra en Julio César de Shakespeare, Británico de Racine o Los Calígula de Alexandre Dumas o Camus. Hemos traído aquí este último, el tirano delirante por antonomasia, Gayo César Augusto Germánico, conocido por su nombre imperial, Calígula. Suetonio cuenta que su megalomanía y amor propio lo llevaron a cometer algunos de los actos más salvajes de los que se tenga registro para complacer sus perversiones. Calígula, tan pronto llegó al trono, encargó que se trasladaran a Grecia, y de Grecia las más destacadas estatuas de las divinidades, incluida la de Júpiter olímpico, dios principal de los romanos, y que sustituyeran todas las cabezas de los dioses por la suya. En su templo se alzaba una estatua de oro que presentaba sus rasgos y a la que se vestía cada día con el atuendo que él mismo llevaba. Suetonio contó los excesos de su personalidad en un capítulo que tituló El monstruo. Escribe Suetonio: con frecuencia tenían lugar ante él, mientras comía o estaba de fiesta, importantes investigaciones judiciales realizadas mediante tortura, y un soldado especializado en decapitaciones cortaba la cabeza a algunos prisioneros. Esta edición de Alianza Editorial cuenta con el trabajo de David Castro de Castro, quien prologa y hace un estudio para facilitar la entrada a un libro de casi 2000 años de antigüedad. ¿Quiere usted entender los avatares del poder delirante? No lo dude, comience con Suetonio. Después del éxito meteórico de SPQR, de Mary Beard, SPQR era como la firma, el Senado y el pueblo romano. Mary Beard entregó este año Emperador de Roma, un nuevo acercamiento al gobierno de un solo hombre. Es un estudio serio, tratado con una pluma ágil y lleno de pasajes interesantes. Casi le diría yo que puede leerse como una novela. Usted entra y conocerá la historia de un tirano, de sus locuras, historias de amor, traiciones,
crímenes. Hemos traído aquí el inicio de este nuevo libro de Birth, que comienza con La cena de Heliogábalo, el anfitrión letal. Escuche usted este delirio del poder. Heliogábalo era un adolescente sirio que fue emperador de Roma desde el año 218 después de Cristo hasta su asesinato en el 222. Y además era un anfitrión inolvidable, extravagante, imaginativo y en ocasiones sádico. Sus menús, según relatan los autores antiguos, eran ingeniosos. Unas veces la comida seguía un código de colores, todo verde o todo azul. En otros casos, consistía en exquisiteces exóticas o repulsivas, incluso para los sofisticados parámetros romanos. Talones de camello, sesos de flamenco o foie gras para sus mascotas caninas. Algunas veces Heliogábalo daba rienda suelta a su desagradable juvenil sentido del humor e invitaba a comensales temáticos. Grupos de 8 calvos, 8 hombres con un solo ojo o con hernias, u 8 hombres extremadamente obesos que provocaban una risa cruel entre los presentes cuando no podían acomodarse en el mismo triclinio. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. De la mesa de novedades tenemos aquí lo siguiente. El escritor José Antonio Lugo ha escrito El maestro y su escriba en El tapiz del unicornio. Se trata de una breve novela, testimonio, en donde se ocultan, y no tanto, Juan García Ponce
y sus discípulos, sus secretarios, desde luego sus lectores. El desvalimiento físico del maestro se ve potencializado por la obediencia incondicional de su escriba, que cumplirá toda clase de caprichos. La escriba, vacía de sí, se ofrenda a la ficción asesina de su maestro. Escribe Armando González Torres. José Antonio Lugo, el maestro y su escriba. Nos ha llegado de Periférica, de Giuseppe Scarafaglia, La otra mitad de París. Este libro lo acabo de empezar y se siente de lo más interesante. A veces confundimos París con la estampa bohemia de la margen izquierda del Sena, la conocida como Rive Gauche. Pero en el periodo de las entreguerras, el escenario principal de la vida artística, literaria y mundana de la Ciudad de la Luz fue la otra orilla, la olvidada Rive Droite. Este es un buen libro que está ya en librerías. Y aquí tenemos uno de los libros más interesantes de la temporada si se trata de hacer la historia de Europa. Timothy Garton Ash, el superhistoriador y periodista británico, ha entregado este libro. Apenas apareció en noviembre del 2023. A partir de la experiencia de quienes lo vivieron, Europa cuenta el modo en que el continente se recuperó lentamente de la Segunda Guerra Mundial y logró reconstruirse y prosperar, y cómo luego se atascó. Timothy Garton Ash, Europa, una historia personal, en Taurus. Si encuentran ustedes este libro, ni lo dude, lléveselo y léalo como si fuera también una novela. De la mesa de novedades. El ansiado asentamiento de la dignidad humana sobre la naturaleza racional se instalaba en una época en la que se había dejado de creer en los dioses y aún no había llegado la creencia en Dios. Así escribió en su estudio introductorio a Séneca Juan Manuel Díaz Torres. Séneca, que nació en el año 4, era edil de Roma y estaba por llegar a los 40 años cuando fue desterrado a Córcega, acusado de mantener relaciones adúlteras con Julia Livia, sobrina del emperador Claudio y hermana ni más ni menos que de Calígula. Para entonces ya había escrito 2 de sus consolaciones, una de ellas para su madre Elvia sobre la ira. En el destierro escribió la consolación a Polibio y sobre la brevedad de la vida. Tuvieron que pasar 8 años para que Agripina, segunda esposa de Claudio, le obtuviera el perdón del emperador a cambio de sus servicios como consejero, como maestro y como celebridad reconocida, encargada de educar a su hijo Nerón. Con ello, Agripina aseguraba que el sucesor del trono fuera su hijo y no británico, el primer hijo de Claudio con Mesalina. Séneca volvió a Roma para convertirse en pretor, hacendado millonario y filósofo pleno. Nerón subió al trono a los 17 años y Británico murió envenenado al poco tiempo de que su hermano ascendió al trono. Así se las gastaban. El filósofo reunió una de las más grandes fortunas de su época. Se calcula que la riqueza de Séneca representaba entre 1/5 y 1/10 parte de la recaudación total del Estado romano. Cuenta Díaz Torres. El nuevo emperador, que había tenido a Séneca como preceptor desde el año 49 después de Cristo, cuando contaba con 12 años, disfrutó siempre de la confianza del filósofo, pero nunca de su adulación. La lealtad de Séneca se basaba en su convencimiento de que Nerón sabría poner fin al trágico ciclo político en que se hallaba Roma. Esto queda de manifiesto en su obra sobre la clemencia. Ad Neronem Caesarem de Clementia, donde aconseja a Nerón alejarse de la misericordia, que es al final tristeza o dolor, causados por las mismas miserias de otro o por unos males ajenos que se creen inmerecidos. Es un vicio del ánimo débil que sucumbe ante los males ajenos, por lo que resulta común, incluso entre los malvados, la clemencia. Por el contrario, es la moderación a aplicar la justicia. En esta obra, ignorada por su destinatario, Séneca pide a Nerón que acabe con la tiranía
atenuando los rigores del castigo. Séneca llegó a ser amigo autorizado de Nerón, su consejero íntimo en lo privado y asesor oficial en lo público. Tenía la soga al cuello. El historiador Alain Michel escribió que Séneca no fue un filósofo profesional, sino un magistrado como Cicerón, un hombre de acción que conoció de manera violenta y variada todas las realidades de la vida. Su ambición, su prestigio, lo llevaron a mezclarse en los peores dramas de la corte entre el 48 y el 65, fecha esta de su suicidio. Escribió su obra filosófica mientras crecía para declinar luego su influencia sobre Nerón, quien terminó por exigir su muerte. Fueron 5 las verdades que Séneca consideraba indispensables para recordarle al tirano: que es uno mismo el que se perdona cuando perdona a otros, que debería contener la mano al proceder a derramar sangre, que es conveniente juzgar inocente a una ciudad para que llegue a serlo, y que es peligroso mostrar en cuanto mayoría están los malvados, y que la verdadera felicidad no consiste en el ejercicio despótico del poder, sino en asegurar la suerte de muchos y merecer la corona cívica por el ejercicio de la clemencia. Ahora escuche usted, yo traigo aquí estos 2 libros, son parte de una colección extraordinaria, hoy es casi inconseguible, que se llamaba Los Clásicos Jackson. Estos Clásicos Jackson fueron dirigidos, mire usted, por Alfonso Reyes, Francisco Romero, Federico de Onís, el gran traductor e intelectual Ricardo Baeza, Germán Arciniegas. Aquí tengo Suetonio, del que ya hemos hablado, la vida de los 12 Césaros. Y aquí tenemos Cicerón y Séneca, tratados morales. El terror neroniano empezó en el año 59 con el asesinato de su madre Agripina. En el 64 Roma ardió durante 5 días. Nerón culpó a los cristianos, acabó con gran parte de ellos y en el espacio urbano que liberó el fuego mandó a construir el Domus Aerus, un colosal palacio dedicado a su grandeza. Séneca se mantuvo en un exilio interior, adivinando su final y escribiendo por esas épocas las cartas a Lucilio, obra donde todo su pensamiento adquiere la forma de escritos breves de carácter moral, donde se resumen sus ideas de forma más seductora y directa. Entonces fue acusado de participar en la conjura de Pisón, y los emisarios del emperador comunicaron la decisión final del déspota. El emperador ordenaba su suicidio, oscura deferencia de su verdugo. Lucio Aneo Séneca ingirió veneno frente a los soldados que no le dejaron redactar su testamento. Ante la demora del efecto mortal, se abrió las venas de los brazos, pero su circulación no era suficientemente caudalosa para matarlo. Así que se abrió también los muslos y se sumergió en agua tibia, donde encontró el final. Los ejes de su pensamiento: mantener la entereza ante el infortunio, coronar todo acto humano con la joya de la libertad, hacer de la virtud el camino hacia la felicidad, moderar los deseos, cultivar la humanidad compartida y el bien común. Así terminó entonces desangrado por órdenes de su pupilo, por un emperador que pasó a la historia como sinónimo de brutalidad, egocentrismo, excentricidad y terror. Durante los años comprendidos entre el 49 y el 45 a.C., la República Romana vivió uno de sus conflictos militares más álgidos, conocido como la Segunda Guerra Civil. Ese conflicto tuvo como protagonistas a las fuerzas de Julio César y las de Pompeyo Magno, líder de la facción tradicionalista y conservadora del Senado. Aquella guerra finalizó con la derrota de los pompeyanos y el ascenso definitivo de César al poder absoluto. El escritor portugués Fernando Pessoa escribió un breve relato sobre este episodio, el de la historia romana. El cuento se titula El secreto de Roma y dice así: Cuando César llegó con retraso al campo, alzaron ante él la cabeza de Pompeyo. César derramó lágrimas y todos se sorprendieron. El que alzó la cabeza la bajó un poco, estaba atónito, y por si fuera poco, le pesaba para mantenerla alzada con un brazo largo.
¿Es lo que vale una victoria?, preguntó César. Es cierto, respondió el que seguía sin saber mucho qué decir. Y César continuó: fue mi amigo, mi compañero, era romano y soldado. Y después dijo César: he llegado tarde. El compañero esbozó un gesto vacío y César volvió la espalda, inclinada de dolor. He llegado tarde, repitió. Habría querido matarlo con mis propias manos. La risa fue uno de los temas filosóficos de gran importancia para el pensamiento romano. El propio Cicerón, que fue uno de los más notables oradores del mundo romano, se preguntó: ¿qué es la risa? ¿Qué la provoca? ¿Por qué afecta a tantas partes distintas del cuerpo a la vez? ¿Por qué no la podemos controlar? Cicerón, dice Mary Beard, sabía que las respuestas a estas preguntas eran escurridizas y no tuve problema en reconocer su absoluta ignorancia sobre el tema. Del mismo modo, Galeno, el prolífico escritor e investigador de asuntos médicos y doctor personal de los emperadores Marco Aurelio y Cómodo, reconoció que las causas fisiológicas de la risa lo tenían perplejo y escapaban a su comprensión. En Sobre el orador, dice Beard, Cicerón dejó algunas ideas generales sobre lo que él consideraba que más hacía reír al público romano. Por lo general, el ingenio verbal por sí mismo no era la forma más eficaz de provocar risas, como tampoco los dobles sentidos, aunque consigan elogios por el despliegue de inteligencia que suponen. Para provocar risas, pensaba Cicerón, había que intentar combinar lo ambiguo con un tipo distinto de chiste. Es decir, lo inesperado y lo imprevisto era quizá una de las formas más poderosas para hacer reír. Decía Cicerón: cuando somos engañados por nuestras propias expectativas, nos reímos. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio para la felicidad de las frases célebres. Escuche usted esta: solo tienes poder sobre las personas mientras no les quitas todo, pero cuando les has robado todo, ya no están en tu poder, son nuevamente libres. Alexander Solzhenitsyn. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.